Estamos de regreso junto a Alicia Contreras para revisar todas las noticias internacionales que comenzamos en el estrecho de Hormuz, porque nuevamente hay preocupación por lo que está ocurriendo en ese lugar. ¿Qué es lo último, Alicia? Bienvenida. Muchas gracias, Mati. Sí, Estados Unidos confirmó durante esta tarde que está lanzando una nueva oleada de ataques en contra de Irán. Esto a raíz de los ataques que ocurrieron ayer en el estrecho de Hormuz a distintas embarcaciones. Ahí tenemos la confirmación de las fuerzas del Comando Central, entonces, que dijeron que comenzaron a lanzar una serie de poderosos ataques, así lo llaman, en contra de Irán para imponer altos costos por apuntar y atacar a navíos comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía internacional. Agregan además que los ataques de Estados Unidos son en respuesta a los ataques iraníes a 3 buques comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz. La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto del fuego. Esto fue lo que dijo entonces el Comando Central de Estados Unidos. Todavía no hay imágenes de lo que está pasando en Irán, pero sí medios de comunicación estatales iraníes reportaron que se escucharon explosiones en el sur del país, específicamente en las ciudades portuarias de Bandar Abbas y Sirik, así como en la isla de Kemsh, según el medio estatal iraní Press TV. Ahora, esto ocurre también en medio de la celebración de los funerales del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que van a durar hasta el jueves, y durante estos días, entonces, Irán amenazó a Estados Unidos y a Israel con no atacarlo durante entonces esta ceremonia fúnebre. De hecho, el ataúd del ayatolá Ali Khamenei actualmente está en Irak, porque también va a hacer un recorrido por ese país y después va a ser enterrado en su ciudad natal. Esto está ocurriendo a esta hora, entonces, nuevos ataques de parte de Estados Unidos, que además asegura que son ataques poderosos y pretenden tener un alto costo entonces para los iraníes a raíz de estos ataques que supuestamente realizó Irán a 3 barcos en el estrecho de Hormuz. Vamos a estar pendientes entonces a lo que ocurre en este país en medio entonces de este alto al fuego que nuevamente es cada día más frágil. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Francia con la noticia de la jornada, porque Marine Le Pen, la líder de la agrupación nacional, el partido de ultraderecha de este país, quien fue condenada por malversación de fondos e inhabilitada por 5 años para ejercer cargos públicos, bueno, ahora se confirmó que va a postular a la presidencia de Francia en 2027. Esto porque hoy se rebajó su condena. Si bien ella sigue condenada por malversación de fondos en el Parlamento Europeo, se bajó el periodo de inhabilitación de cargos a 45 meses. Esto entonces permite que ella pueda ir a las elecciones de 2027, pero va a tener que utilizar una tobillera electrónica o brazalete electrónico. Ella había dicho que si este era el caso de que tuviera que usar entonces un brazalete electrónico, no iba a hacer campaña, no iba a ir entonces a las elecciones presidenciales, se iba a dar el lugar a Jordan Bardella, entonces su delfín político. Sin embargo, hoy en la televisión francesa aseguró que va a recurrir a un tribunal de casación para entonces que le saquen este brazalete electrónico y así entonces poder hacer campaña. Ella dice que confía entonces que se va a suspender esta acción y podrá ir entonces a las elecciones de 2027. Escuchamos lo que dijo Marine Le Pen. J'avais indiqué, vous le savez. Había dicho, como saben, que no haría campaña llevando una tobillera electrónica. Pero como tengo la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Casación y dado que el recurso suspende los efectos de la sentencia, haré campaña portando sin pulsera electrónica. Así que esta noche soy candidata a las elecciones presidenciales. Jordan Bardella y yo vamos a comenzar esta campaña presidencial muy rápidamente. Saben que hemos ofrecido a los franceses un dúo que considero complementario, equilibrado, coherente y sólido. No es la primera vez que Marine Le Pen va a una candidatura presidencial, pero a Agrupación Nacional le fue bien en las últimas elecciones en Francia y ya hemos visto entonces un avance de la ultraderecha en Europa. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Turquía, donde comenzó la nueva cumbre de la OTAN, donde llegó Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quien ha sido bien crítico de esta alianza militar, los ha criticado por no apoyarlo en su guerra con Irán y también ha sido crítico del gasto
gasto en defensa que hacen los países que componen esta alianza militar. Y eso van a ser los temas claves entonces que se van a conversar en esta cumbre, además, por supuesto, de la guerra de Rusia en contra de Ucrania. Pau Mosquera, desde Madrid, nos hace entonces un balance de los temas clave que se verán en esta cumbre. Los líderes que participan en la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, Turquía, buscan abordar una serie de temas de especial interés, aunque persiguen un objetivo muy concreto: trasladar una imagen de unidad. A lo largo de este último año y medio se ha evidenciado la distancia cada vez mayor entre los aliados europeos y Estados Unidos, y es por eso que quieren aprovechar la ocasión para limar asperezas. Sin embargo, eso va a resultar cuando menos algo difícil. Tras hacer su arribo al país, el presidente estadounidense Donald Trump ha compartido algunas declaraciones un poco polémicas. Entre otros, ha vuelto a referirse a Groenlandia, un asunto que había quedado enterrado a lo largo de los últimos meses. Mencionó nuevamente el interés por hacerse con el territorio, dado que así podrían protegerlo de amenazas de China y de Rusia, aunque asumía Trump que de hacerlo, pues eso aumentaría las diferencias y las distancias con el resto de miembros de la OTAN. Y de nuevo agregaba su decepción, decía, con algunos de los países miembros por el hecho de no haber colaborado en sus ofensivas en Irán. Y de hecho mencionaba que de no haber sido porque Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, le trasladaba la invitación para acudir, muy probablemente no hubiera ido. Así las cosas, uno de los temas clave en estos encuentros será el gasto de los aliados en defensa. Recordarán que el año pasado, en la cumbre de La Haya, la mayoría se comprometieron a gastar hasta el 5% del Producto Interior Bruto en defensa de aquí a 2035, todos menos España. Y el secretario general de la organización, Mark Rutte, apuntaba esta mañana que ya se han realizado algunos progresos notables en esa línea. Hasta el momento destaca Polonia, que según los datos que facilita la organización, ya en 2025 gastó el equivalente al 4,48% de su PIB en defensa. Pero eso es algo comprensible, dado que la población y las autoridades sienten el riesgo real de una amenaza externa, dado que del otro lado de la frontera con Ucrania está teniendo lugar la agresión rusa. De ahí que otro de los aspectos y temas clave de estos encuentros sea justamente la guerra rusa en Ucrania. En esta ocasión, los aliados aprovecharán para renovar su compromiso con el país, con enviar más apoyo militar. Y el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estará presente con un objetivo muy concreto: solicitar más sistemas de defensa aéreos, pero también lograr el permiso y las licencias para producir arsenal militar en su país. Entre otros, procura lograr el permiso para fabricar misiles Patriot estadounidenses que consideran de máxima utilidad para así defenderse de los ataques aéreos de Rusia. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Y en esta cumbre también, y ya lo vieron en la foto, va a coincidir Donald Trump con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, después de este enfrentamiento verbal que han tenido ambas autoridades, a raíz de lo que ocurrió en las imágenes que ustedes ven en pantalla, la cumbre del G7, donde Donald Trump acusó a Giorgia Meloni de rogarle por una foto, por ese momento que ocurrió entonces en esta cumbre del G7. Dijo que ella le rogó por esta foto, mientras que Giorgia Meloni lo descartó completamente. Ya se ha generado entonces un enfrentamiento entre ambos. Hoy Donald Trump tuvo palabras entonces para la líder italiana, palabras más amables. Dijo que cree que es una buena persona, pero que Italia se equivocó al no apoyarlo en esta guerra que comenzó Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Revisemos lo que dijo Donald Trump. Teníamos una mala relación con Meloni. Se volvió un poco mala porque se negó a ayudarnos. Repito, no la presioné demasiado, pero se negó a involucrarse en lo del estrecho de Hormuz, o también se podría decir simplemente con Irán. Se negó a involucrarse, así que eso deterioró un poco mi relación con ella. Pero me cae bien. De hecho, creo que es buena persona, pero creo que cometió un error.
Bueno, ningún país de la OTAN ayudó a Donald Trump entonces en esta guerra con Irán, pero ha habido intercambio entre ellos dos. También hubo críticas de parte de Giorgia Meloni al presidente de los Estados Unidos por su enfrentamiento con el Papa León XIV. Vamos a cambiar de tema y vamos ahora a esta entrevista que concedió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a CNN. Habló de varios temas, pero se le preguntó, por supuesto, por su relación con el presidente de los Estados Unidos. Hace poco supimos que hubo una llamada donde un intercambio bien fuerte entre ambos. Principalmente Donald Trump estaba enojado con Israel por seguir atacando al Líbano, al sur del Líbano, a Hezbollah, lo cual entorpeció entonces este acuerdo con Irán para lograr un alto al fuego de 60 días. Benjamín Netanyahu le bajó el perfil a esta situación, dijo que tienen varias grandes coincidencias, pero que también tienen puntos de desacuerdo. Eso sí, no quiso referirse a este acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que entre otras cosas no menciona las razones por las cuales supuestamente Estados Unidos e Israel lanzan esta guerra en contra de Irán, principalmente por los misiles balísticos y la amenaza que supondría para Israel. Eso no es parte de este acuerdo que lograron entonces Estados Unidos e Irán. De todas maneras no quiso referirse a eso, pero sí habló respecto de la relación con Estados Unidos. Escuchemos. Look, he is the president of the United States. Él es el presidente de los Estados Unidos. Él hace lo que es bueno para los Estados Unidos. Yo soy el primer ministro de Israel. Yo hago lo que es importante para el bien de Israel. Y la mayor parte del tiempo, estas cosas son idénticas. Así que en las cosas importantes estamos de acuerdo. Y de vez en cuando no lo estamos, pero somos verdaderos aliados. Creo que Estados Unidos no tiene mayor aliado en el mundo que Israel. E Israel no tiene mayor aliado que los Estados Unidos. Y lo digo reconociendo plenamente el hecho de que a veces vemos las cosas de manera un poco diferente. Seguimos ahora en Gaza. Ya se cumplieron 1000 días desde que comenzó la guerra por parte de Israel en contra de Hamas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. A pesar de que hay un acuerdo entre ambas partes, de todas maneras han continuado los ataques en la franja de Gaza, han continuado entonces la muerte de civiles en este enclave palestino. Se le preguntó a Benjamín Netanyahu por estos ataques y él insiste en culpar a Hamas y responsabilizarlo por la muerte de civiles en la zona. Aseguran entonces e insisten en este discurso de que Hamas entonces utiliza a los gazatíes como escudos humanos. Esto también ocurre después de que ayer Hamas anunciara que disuelve su gobierno en el enclave palestino, entonces para dar paso entonces a un comité técnico que se encargue del enclave palestino y dar así entonces cumplimiento a este acuerdo. De todas maneras, no habla de desarmar Hamas, ni tampoco Israel ha logrado desmilitarizar la franja de Gaza. De hecho, está ocupando un mayor porcentaje en la zona de lo acordado. Benjamín Netanyahu, entonces, respecto de las muertes de los gazatíes que han continuado incluso después de este alto al fuego, asegura que es responsabilidad de Hamas, a pesar de que mueren a raíz de ataques israelíes. Escuchemos. Hemos tomado medidas increíbles para evitar bajas civiles. Hacemos millones de llamadas telefónicas a las personas, millones de mensajes de texto y demás. Por favor, abandonen este vecindario porque vamos a intentar erradicar a Hamas de él. La gente dice, Israel, ¿cómo te atreves? ¿Cómo es que mueren civiles? Es porque Hamas no permitió que los civiles se fueran. Y cuando intentaban irse a petición nuestra, les disparaban. De hecho, mataban a su propia gente con tal de mantenerlos en un lugar donde resultarían heridos por nosotros. Seguimos ahora en Venezuela. Hoy el gobierno del país no ha entregado un último balance oficial de las cifras respecto entonces de las víctimas tras estos dos terremotos que azotaron al país ya hace 2 semanas. Sigue entonces la cifra de muertos en 3.535. Siguen también las labores de búsqueda y rescate, pero también acá los equipos están alertando del peligro que supone para los civiles que continúan en la zona porque el terreno entonces está bastante débil y continúan registrándose réplicas importantes en la zona. Entonces llaman también a la precaución de los venezolanos que siguen ahí intentando dar
con sus seres queridos, ya básicamente con los cuerpos de sus seres queridos para poder sepultarlos. Escuchemos lo que dijo un rescatista argentino entonces respecto de las labores de búsqueda en el lugar. Que toda esta área de búsqueda está en peligro de los civiles que están a cargo de tareas manuales y rudimentarias. Porque ¿qué estamos sintiendo al día de hoy después de 996 réplicas? Que puede existir otro evento. Y al existir un evento, toda la base de la estructura que está expuesta va a colapsar. Entonces vamos a tener civiles que se van a sumar a la lista de fallecidos. Eso es lo que ahora tenemos que estar evaluando. Vamos ahora a Colombia, que no solo están sufriendo por el fútbol ahora, sino también están en medio de un proceso de transición porque va a llegar entonces el nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto. Sin embargo, el nuevo mandatario suspendió el proceso de transición con Gustavo Petro, pues asegura entonces que tanto Petro como Hugo Cepeda, el actual ahora senador del país, no están reconociendo su triunfo electoral. Veamos todos los detalles en el informe de Fernando Ramos. Un fuerte choque institucional entre el presidente en ejercicio, Gustavo Petro, y el presidente electo Abelardo de la Espriella. El primero dice desconocer los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia realizada el pasado 21 de junio y que dieron como ganador tanto en el preconteo como en los escrutinios a de la Espriella, del movimiento político de derecha Defensores de la Patria. Petro, en una publicación en la red social X este lunes, dijo además que reconocía como presidente al candidato de su partido de izquierda, Pacto Histórico, Iván Cepeda. Esto ha desatado pues una controversia mayor porque varios sectores políticos han dicho que no están de acuerdo con esta postura del mandatario, que ha argumentado supuestas irregularidades, especialmente en las votaciones en el exterior, sin mostrar pruebas. El candidato Iván Cepeda, ahora senador, ha dicho además también que va a hacer una especie de resistencia pacífica frente al gobierno que debe empezar el próximo 7 de agosto. El nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella, además anunció que suspende el empalme entre su equipo y el equipo saliente del presidente Gustavo Petro. Dice que no hay garantías y ha calificado la situación como un intento de golpe de Estado. Diferentes sectores políticos en Colombia han cuestionado lo que está ocurriendo, han pedido apegarse a la Constitución y a las leyes y facilitar una transición pacífica. Hay que esperar ahora qué viene en adelante. Petro ha dicho además que iniciará acciones legales para pedir la nulidad de las elecciones y ha dicho que el próximo 20 de julio, Día de la Independencia en Colombia, convoca a sus seguidores a las calles en lo que podría ser su último discurso como presidente. Fernando Ramos, Bogotá. Vamos a terminar en Hollywood, donde la siguiente actriz que ustedes van a ver en pantalla va a protagonizar su primera película. Sin embargo, esta actriz, Tilly Norwood, que de hecho es famosa en redes sociales, no es una actriz real, está hecha con inteligencia artificial, creada con inteligencia artificial, y tras su creación entonces hubo mucha polémica en Hollywood por el uso de la inteligencia artificial en films y también en distintas series. La productora entonces Particle 6 confirmó que esta actriz de todas maneras va a protagonizar una película cuya cinta no tiene fecha de estreno, pero que van a participar profesionales de la industria tradicional del cine y la televisión, guionistas, técnicos y actores reales, entonces que van a trabajar también con inteligencia artificial, y ella entonces va a ser la protagonista. Cada vez la inteligencia artificial entonces se agrega más a nuestra vida cotidiana. Lo importante es transparentarlo. Sí. Decir efectivamente que ella no es una actriz de carne y hueso, sino que está creada con inteligencia artificial, porque así sabemos qué es y qué no es, y no se generan esas confusiones que también la inteligencia artificial a veces, mucha gente utilizándola sin escrúpulos, genera confusiones. No sé si es una buena noticia para terminar, Alicia, pero así está el mundo. Bien. Magnífico, Humanitas. Tengo otra noticia para terminar. Ya, Adivina quién está de cumpleaños. ¿Quién? Ringo Starr. 86 años.
Y a propósito de eso, entonces yo puedo promover el podcast Modo Humano, la inteligencia artificial. Después de esta encíclica que sacó el Papa, hemos hecho este podcast para analizarla desde distintas facetas, desde la inteligencia artificial misma, desde el punto de vista filosófico, humanista, etcétera. Así que Modo Humano, el podcast, si quieren ver un poco más de inteligencia artificial. Nos vamos a la pausa porque Alicia ya está, Nico Cavargas, porque vienen todas las novedades de lo que ha ocurrido con este Mundial 2026. Hacemos un alto con esta imagen del Quisco y ya estamos de regreso.